Hola de nuevo, ¿qué tal? Soy Alberto García, soy profe de lengua y vamos a iniciar otra serie de 3 vídeos en los que vamos a hablar de herramientas que van a ser muy útiles en la evaluación y que además aportan un elemento de ludificación que es muy interesante y que podemos aplicar en nuestras aulas con nuestro alumnado. Herramientas de este tipo hay muchas y muy conocidas, y de hecho mencionaremos algunas a lo largo de los vídeos. Pero en este caso nos vamos a centrar en 3 herramientas que me parecen realmente interesantes. La primera, en el primer vídeo, va a ser Microsoft Forms y nos vamos a centrar en cómo poder utilizarla en tareas y cómo integrarla también en su hermana mayor en Microsoft Teams. En el segundo vídeo vamos a hablar de Kahoot, herramienta de sobra conocida, pero nos vamos a centrar en una funcionalidad relativamente nueva que aporta un plus a esta herramienta y que va a ser cómo podemos crear tareas a partir de un cuestionario dentro de Kahoot. La tercera de las herramientas es Plickers, que implica un concepto un tanto diferente, pero que también nos aporta mucha información en la evaluación y al alumnado le encanta. Bien, antes de empezar y sin ánimo de que el vídeo se alargue demasiado, quiero invitar a la reflexión, a una breve pero importante reflexión, que tiene que ver con esta nueva educación híbrida, mixta o como la queramos llamar, y el uso de este tipo de herramientas, el por qué son realmente útiles. La primera tiene que ver, en el primer punto de esta reflexión, tiene que ver con la metodología, que es evidente que no puede ser la misma y tiene que ser adaptada respecto a lo que estábamos haciendo de manera exclusivamente presencial. La segunda tiene que ver con las tareas que les enviamos a nuestros alumnos y alumnas. En relación con la metodología va íntimamente ligado y por supuesto tienen que tener otra perspectiva, cambiar un poco. Y ligado y relacionado directamente a los dos puntos anteriores, hay que reflexionar sobre la evaluación. Y estas herramientas digitales lo que permiten es evaluar de una manera diferente, pero que es muy eficaz porque nos aportan mucha información de nuestro alumnado. Y venga, no me enrollo más y vamos a ver la primera de las herramientas prometidas, que es Microsoft Forms. Vamos a ello. Bien, pues ya estamos dentro de la pantalla de nuestro ordenador para ver cómo funciona Microsoft Forms. Hemos de decir que es una herramienta que puede resultar sencilla en apariencia, pero que tiene muchas cuestiones interesantes y que podemos aprovechar. Y por eso este primer vídeo lo vamos a dividir en 2 partes. La primera consistirá en ver cómo funciona de una manera básica Microsoft Forms y en la segunda vamos a ver sus aplicaciones didácticas y cómo lo podemos aprovechar con diferentes herramientas. Una vez dentro de nuestra cuenta de Office 365 tendríamos que ir a la herramienta concreta de Microsoft Forms y esta sería la pantalla principal en la que nos aparecen los últimos cuestionarios y formularios que hemos creado. Vamos a decir en primer lugar que hay 2 grandes tipos de formularios dentro de Forms. Por una parte, los formularios en sí, que sirven para crear encuestas y obtener información de todo tipo, y los cuestionarios, que son una especie de formularios concretos que sirven para evaluar y a los que podemos poner puntuación a cada una de las preguntas. Nos centraremos en este segundo tipo porque son mucho más útiles para usar con nuestro alumnado, aunque los formularios también pueden ser utilizables. Entonces, esta sería la pantalla principal en la que tendríamos aquí los últimos formularios y cuestionarios. Aquí podríamos crear un nuevo cuestionario y aquí en esta flechita de aquí podemos crear un nuevo formulario, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar a crear un cuestionario. Bueno, una vez dentro del editor del formulario vamos a ver un poco la interfaz.
Aquí tendríamos los típicos botones para volver a las aplicaciones. Esto sería para volver a la pantalla principal de la herramienta. Aquí tendríamos el título, que una vez que lo pongamos aparecería aquí. Y en la segunda barra tendríamos la vista previa, que significa que vamos a poder ver cómo va quedando. Tenemos el tema que le podemos aplicar, que lo veremos a continuación una vez que creemos el cuestionario, y las opciones de compartir y de diferentes tipos de configuración, que lo veremos también un poquito por encima. Y aquí tendríamos el apartado de preguntas que tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a crear un cuestionario. En este caso vamos a empezar por el título. Aquí vamos a poder utilizar el título y un subtítulo o una descripción. Vamos a ponerlo y enseguida volvemos. Una vez puesto el título y la descripción, también le podemos añadir elementos multimedia. En este caso podemos insertar imágenes. Si pinchamos sobre el botón, se nos abre una nueva ventana en la que podemos buscar directamente imágenes. Además, son imágenes sin copyright y podemos buscarlas en el buscador o en nuestro OneDrive o cargar directamente. Pues vamos a buscar una imagen. Y aquí nos aparece pues muchos tipos de imágenes, ¿no? Pues vamos a utilizar esta, por ejemplo, y luego pinchamos sobre el botón agregar. Y aquí nos va a aparecer la imagen. A continuación vamos a agregar las preguntas de nuestro cuestionario, que es lo que realmente nos importa. Vamos a ver muy rápidamente los tipos de preguntas que tenemos y cómo configurarlas. Al pinchar sobre agregar nuevo, tenemos este tipo de preguntas: opción, texto, calificación, fecha, y pinchando sobre la flecha aparecen más tipos de preguntas. Vamos a verlas rápidamente. En principio, vamos a empezar por las preguntas de opción. Esta sería la pregunta 1 y es la típica pregunta en la que vamos a poder incluir la opción correcta. Como se trata de un cuestionario, nosotros tenemos que incluir cuál es la opción correcta. En este caso podemos utilizar esta. Podemos agregar más opciones de respuestas y podemos hacer que las respuestas sean múltiples. Por ejemplo, aquí vamos a ver que si la respuesta es múltiple, aquí va a aparecer, en lugar de un círculo, un cuadrado, ¿de acuerdo? Podemos entonces ya pinchar sobre esta para que también se convierta en una respuesta correcta. Muy importante es asignar puntuación a la pregunta. Vamos a asignarle la puntuación de 1 punto. Y aquí también podemos decir que si es obligatoria o no. Como es un cuestionario, pues puede ser muy útil incluir la opción de obligatoriedad en la pregunta. Además, con cada pregunta tenemos más opciones en estos 3 puntos de aquí. Podemos hacer que las respuestas se ordenen de manera aleatoria. La opción de matemáticas, que puede ser muy interesante para las asignaturas más científicas de matemáticas que incluyan alguna fórmula, agregarle un subtítulo o ramificaciones. En este caso, como se trata de un cuestionario, no lo vamos a ver porque tiene menos sentido, pero sí que es interesante conocer la opción, ya que unas respuestas pueden llevar a otras preguntas diferentes, ¿de acuerdo? Siguiendo con el tipo de preguntas, ahora vamos a agregar una de tipo texto. Esta pregunta será la pregunta 2 y el alumno o la alumna tendrá que escribir aquí su respuesta. También la vamos a poner como un punto, y entre las opciones más interesantes es que podemos hacer que la respuesta sea larga para que quepa más tipo de texto. Hay que decir que estas preguntas no se van a calificar de forma automática, como si lo harán las preguntas de tipo opción. Luego, cuando veamos cómo corregir las respuestas y cómo otorgarles la puntuación final, vamos a ver cómo podemos darle nuestra puntuación a las preguntas de tipo texto. La siguiente pregunta es la de calificación.
Tiene menos sentido en un cuestionario, pero puede ser interesante si queremos que el alumnado puntúe algún tipo de práctica o el propio cuestionario. Podemos cambiar los niveles hasta 10 y también cambiar los símbolos. Bueno, esta pregunta no va más allá, así que tampoco tiene mucho sentido meterla en un cuestionario. La pregunta 4 será la de tipo fecha. Será la pregunta 4 y sirve para incluir una fecha concreta, y aunque pueda tener mucho sentido en preguntas de tipo histórico, o por cuando se inventó alguna cuestión, o alguna cosa interesante que haya ocurrido a lo largo de la historia, pues sí que puede tener más sentido en los formularios para preguntar cuando viene bien a la hora de crear un evento o alguna cuestión parecida. En los cuestionarios puede tener menos utilidad. La siguiente pregunta, si pinchamos sobre la flecha, va a ser la de tipo clasificación. Va a ser la pregunta 5 y esta pregunta de clasificación funciona, por ejemplo, si queremos que nuestro alumnado ordene de mayor a menor, de menor a mayor, siguiendo un criterio, ¿de acuerdo? Nosotros pondríamos aquí la ordenación correcta y al alumnado le aparecerían estas opciones desordenadas. Tendrían que ir arrastrándolas hasta conseguir la ordenación más adecuada a la respuesta. El siguiente tipo de pregunta, volviendo a pinchar en la flecha, sería la pregunta tipo Likert, que como vemos la ordenación de estas preguntas se ordenan con dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal, y tendríamos que hacer coincidir las opciones del eje vertical con las del eje horizontal. Este tipo de preguntas, por ejemplo, podrían venir bien para la clasificación de una serie de animales en su reino, de una serie de minerales según su tipo, una serie de autores de la historia de la literatura, ordenándolos aquí, por ejemplo, por épocas. Vamos a ver un ejemplo sencillo y te podemos decir que podemos hacer aquí agregar más instrucciones y aquí agregar más opciones o borrar las que ya existen. Como vemos, hemos construido una pregunta muy sencilla con el nombre de 3 autores y el nombre, la época de cada uno de los autores en este otro eje. El alumnado solo tendría que pinchar haciendo coincidir al autor con su época. El siguiente tipo de pregunta sería la de carga de archivo. Nosotros podemos pedir que nuestro alumnado cargue un archivo con diferentes opciones. Podemos decir que carguen solo un archivo o más de uno, el límite del tamaño del archivo, y también podemos incluir qué tipo de archivo queremos que suba: Word, Excel, PowerPoint, PDF, imagen, un vídeo o un audio. Eso puede resultar realmente útil. Vamos a ver las dos últimas opciones que tenemos. Agregamos nuevo en la flecha y este tipo de pregunta es parecida a la clasificación que hemos visto antes y es una puntuación. Un ejemplo que nos aparece cuando la creamos es qué probabilidades hay de que nos recomiende un amigo o compañero, y en la opción de cuestionario tampoco tiene demasiado sentido, pero siempre le podemos encontrar alguna utilidad. Y por último, podremos agregar una sección, es decir, si un cuestionario puede tener diferentes tipos de secciones o temas, podemos agregar sección y en esta sección 2 podemos agregar un nuevo tema, por ejemplo, tema 2, y continuar con las preguntas de ese tema. Toca ahora ver la siguiente parte del vídeo. Y en esta parte vamos a ver la vista previa, el tema y las opciones de compartir y configuración.
Si pinchamos sobre la vista previa, vamos a ver cómo queda nuestro cuestionario con la imagen y los diferentes tipos de preguntas, tanto en versión ordenador como en versión móvil. Si pinchamos en el botón atrás y no nos gusta el aspecto, podemos cambiar el tema. Podemos elegir este tipo de colores sólidos o incluso cargar una imagen de nuestro equipo. Voy a elegir este, por ejemplo, para que se vea un poco cómo queda el fondo y cambiando algunos colores. Vamos a ver la vista previa de nuevo y vemos que cambia el color de la cabecera y el fondo. Si nos gusta así, pues ya lo podríamos dejar. La siguiente opción es la de compartir. Este botón es muy importante, ya que es como vamos a poder compartir este cuestionario de varias maneras. Primero tenemos la opción de recopilar las respuestas. ¿Cómo podemos nosotros compartirlo para nosotros recopilar las respuestas de nuestro alumnado, que es el objetivo primordial? Podemos compartirlo de tres maneras en este aspecto. Primero, que cualquier persona responda. En este caso, si es un cuestionario, no tiene sentido. Y yo tengo marcada siempre que son las personas de mi organización pueden responder. De esta manera, el alumnado tiene que loguearse con su cuenta de Microsoft 365. O también podemos elegir que sean solamente unas personas específicas y aquí tendremos que incluir sus datos, su correo electrónico. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos la opción requerida, tendríamos que compartir el enlace. Lo podemos copiar y pegar en cualquier sitio, un correo electrónico, Microsoft Teams o un aula virtual, o incluso podríamos crear el código QR, podríamos también insertarlo directamente en un sitio web con este código que nos ofrece, o podríamos enviarlo por correo electrónico con nuestra aplicación de escritorio del correo electrónico que tengamos. Por otro lado, lo podríamos compartir como plantilla. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros podemos compartir con un compañero o compañera docente para que hagan una copia y a partir de nuestra plantilla ellos y ellas creen su propio cuestionario y no tengan que hacerlo desde el principio. Y la última de las opciones es la colaboración, es decir, que imaginémonos que hay varios docentes que dan en un mismo nivel y quieren crear un cuestionario común para todos sus alumnos y sus alumnas. Pues mediante este vínculo que se crea pinchando en este botón, se crea un enlace y todos los miembros que tengan ese enlace pueden editar el mismo cuestionario, algo que puede resultar también muy útil para trabajar un equipo de docentes. En la última parte de este vídeo vamos a ver algunas cuestiones de configuración. Si pinchamos sobre los tres puntitos de esta esquina superior derecha, vamos a ver la configuración. Y aquí volvemos a tener de nuevo las opciones de compartir con cualquier persona, son las personas de mi organización o algunas específicas, y dentro de ellas tenemos alguna opción más. Por ejemplo, si queremos registrar nombre o que haya solo una respuesta por usuario. Esto puede ser también útil si solo queremos que nuestro alumnado responda al cuestionario una vez. Si lo desmarcamos, puede hacerlo las veces que quiera. Las opciones para la respuesta: podemos aceptar respuestas ya desde el principio en el momento en el que se cree, o crear una fecha de inicio y una fecha de finalización para que solamente haya un rango de fechas en las que se pueda responder. Finalmente, podemos activar algunas opciones en la confirmación de respuesta, por ejemplo, permitir la recepción de respuestas después del envío o recibir una notificación de correo electrónico. Esta recomiendo que se desmarque, ya que si no, cada vez que alguien responda a nuestro cuestionario se nos enviaría un correo electrónico y podría resultar un poco molesto. Bien, pues hemos llegado al final de esta primera parte y en la segunda lo que veremos es cómo gestionar las respuestas que tendríamos en este botón, en este apartado de aquí, y además
cómo poder utilizar los cuestionarios de Microsoft Forms en otras aplicaciones para que resulten aún más útiles. Nos vemos en el siguiente vídeo.